Bueno, Valdemaro, bienvenido a esta conversación. ¿Cómo invertimos esa platica? Tremendamente interesante la conversación. A ver, esta es mi conversación favorita y la verdad es que la conversación que tengo constantemente con los clientes. Siempre invierte acorde a tu perfil de riesgo. En el fondo eso lo que quiere decir es cuánto tienes en acciones versus cuánto tienes en bonos, ¿ya? En un mundo conservador, en una persona conservadora, 10%, una persona agresiva, 80% en acciones, tienes todo el espectro en el intermedio. Te voy a hablar de la persona promedio, ¿ya? Donde también calzo yo. Eh, y esa persona debería tener un portafolio 60% en la renta fija, en bonos, 40% en acciones, ¿ya? Este año va a haber una peculiaridad que es la que vienen hablando todos en la renta fija. Es muy buen año para la renta fija. Y hay una peculiaridad adicional que es la curva está invertida. ¿Qué quiere decir que la curva está invertida? Hoy en día el bono a 2 años paga más que el bono a 10. Eso normalmente es al revés. Entonces, lo que eso te lleva a concluir es un buen año para invertir en corto plazo en renta fija. Eh, Cuando armaba este ejercicio de en dónde invertiría los 100 millones de pesos, 60 millones los tendría en renta fija, ¿ya? Tendría 25 millones de pesos en CDTs, porque la verdad es que los CDTs hoy en día rinden 16% contra una inflación esperada de 8 puntos de retorno real. Eso te tienes que ir hasta antes de que hubieran buenas estadísticas para encontrar. Eh, Incluso hacemos este ejercicio constantemente, hacemos fondos cerrados donde funcionamos como mayoristas. Reunimos un montón de plata de varios clientes, negociamos con los bancos de manera agregada y con eso tú puedes obtener retornos de CDTs al 18. Ese número, la verdad, es un número que hay que aprovechar este año. Estar ganando 16% y 18% en CDTs, muchos dicen el CDT es un producto muy aburrido. Sí, pero a veces en inversiones lo aburrido es hermoso. De ahí tendría 10 millones de pesos en perdón, en activos de grado de inversión en renta fija. Estos son los investment grade en Estados Unidos. Te pagan 5% en dólares, 5% contra el 16 que acabo de decir puede sonar aburrido, pero eso es un retorno bastante más certero porque no hay riesgo de potenciales quiebras ni nada. Y de ahí tendría el resto de la renta fija, es decir, 15 millones de pesos en High Yield Global. ¿Qué es High Yield Global? Son las empresas que necesitan que no les vaya mal para poder pagar sus deudas. Son las empresas que normalmente quiebran cuando hay una recesión. Como acabamos de hablar, llevamos meses creyendo que había una recesión, todas las empresas high yield les fue mal y hoy en día estamos creyendo que no va a haber. Eso hace que los retornos que tiene el high yield, que están cercanos al 9%, 9% en dólares, sean tremendamente atractivos. Entonces, lado de la renta fija, 60 millones de pesos en total, 25 millones en CDTs, aprovechen esas tasas, no se van a repetir en décadas. Eh, 10 millones en grado de inversión, 15 millones en high yield. ¿Ya? ¿Cuál es el retorno, cuál es el retorno proyectado de renta fija? Si hago toda la composición, estás como hay un tema de moneda que mis compañeros me van a decir, estoy mezclando papas con camotes, porque una cosa es 16% en pesos y otra cosa es 5% en dólares, Y ¿ya? toca explicar qué es camote, además. Batata, muy buen. Eh, pero asumiendo que el tipo de cambio no revienta, ¿ya? Es decir, asumiendo que el tipo de cambio se mantiene en lo mismo, estás en un 8%, 8,5% en el retorno de renta fija. Perdón, 10% en el retorno de renta fija. Mil disculpas. Ok. Entonces, la verdad es que es un buen retorno, ¿no? Difícil de ver en otros años. Vámonos al mundo de la renta variable, donde tendrían los otros 40 millones de pesos. 20 de esos millones de pesos, Estados Unidos, S&P 500. Esas empresas son las que tienen el mejor framework regulatorio para ganarle a todas las demás, le ganan a todas las demás. Por mucho tiempo se creyó que en China iban a estar las empresas del futuro. Se ha demostrado que los chinos prefieren priorizar el Partido Comunista Chino a priorizar a las empresas. Entonces, 20 millones estarían en el S&P 500.
10 millones en Asia emergente. Asia emergente es China y los aledaños a China, llámese Vietnam, Laos, Camboya, todos los países del sudeste asiático, que son países que hoy en día son la fábrica del mundo. Entonces, cuando al mundo le va bien, a esos países le va extremadamente bien. Y 10 millones de pesos en renta variable global, la razón es para que agarres todas las otras tendencias que no estás agarrando. Notarás que en mi explicación hay una excepción muy grande y es Europa. La razón es porque si va a haber un escenario de cola, y los escenarios de cola es lo que todos los inversionistas odiamos, es el COVID, es el principio de la guerra en Ucrania, todos esos escenarios donde sale algo que era imposible que tú pudieras predecir, ¿ya? Algo que no era, que no era modelable, ¿ya? Si va a haber un escenario de cola es en Europa, porque en Europa es donde, primero, está la guerra en Ucrania, y segundo, es donde todos los impactos de la inflación todavía no se sabe en qué van a terminar, ¿ya? Podrían terminar en una recesión profunda en Europa, si bien Estados Unidos no la tenga. Y esa es la distribución que creo que haría más sentido este año. La verdad es que es un año donde la renta fija es bastante interesante para aprovechar, como han dicho mis colegas.